A mis amigos maestros deben de saber lo complicado que es hacer una planeación. Requiere tiempo, lectura, creatividad para desarrollar las actividades didácticas y que estas actividades sean atractivas y sean emocionantes para los alumnos, ¿no? Y que los mantengan motivados. Y uno se pasa toda la tarde haciendo la clase del día anterior, escribiendo, investigando, resumiendo, poniendo actividades, buscando materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Llega a la clase, da la clase, clases magníficas, con estrategias innovadoras y material didáctico atractivo, y se explica perfecto, ¿no? Supongamos una clase de matemáticas. Y como maestro de matemáticas le está diciendo a los alumnos, no, pues con la sombra del árbol puedes medir su altura a través del teorema de Pitágoras. Ajá, genial. Y entonces, en el fondo del salón, se levanta una manita y una vocecita te dice, así medio adolescente, profe, ¿y eso para qué sirve? Apaga la luz. Es una bomba atómica a tu clase. Porque si tú le contestas al alumno, ¿te sirve para medir la altura de un árbol con su sombra a través del teorema de Pitágoras? Estás divagando, estás inventando. ¿Quién mide la altura de un árbol con el teorema de Pitágoras? Pero más importante, ¿realmente para qué sirve lo que les enseñamos a los alumnos? ¿Realmente tiene utilidad en su día a día las oxorreducciones de química o los fundamentos indoarábigos del español en lengua y literatura? ¿Sirve para algo todo eso? La respuesta es más complicada que solo sí o no. Les voy a contar una anécdota. Resulta que hace muchos años, mi amigo Jafet Rodríguez y René Rocha, si ven este video, saben a lo que me refiero. Comenten, pongan en los comentarios. Hace muchos años tuvimos una clase de didáctica de las matemáticas con el doctor Miguel Castillo, que en paz descanse. Él nos puso una ecuación más o menos como lo que va en pantalla a continuación, ¿sí? Y la ecuación se veía fácil. Mis amigos René y Jafet no se atrevieron a pasar. Yo dije, yo sí paso, soy bueno en matemáticas, no soy el mejor del grupo, ¿no? Pasé al pizarrón, resolví la ecuación, en 3 pasos resolví, hasta me brinqué pasos, ¿no? Para que viera el profe que era yo muy inteligente. Y cuando llegué al resultado de la ecuación, el profe me preguntó, muchacho, ¿y por qué? Así hablaba el profe Castillo. Y yo le dije, profe, pues porque el que sabe matemáticas, pues es bueno en estas cosas. Y dice, no, muchacho, pero ¿por qué llegaste a esa conclusión? Todavía yo, en mi arrogancia, dije, le voy a explicar al doctor Castillo matemáticas. Y le dije, profe, mire, pues tengo un 8, no me acuerdo qué números eran, tengo un número de este lado, pasa del otro lado dividiendo. Y así es como llegamos, despejamos la variable x y llegamos al resultado de la ecuación. Y el profe me preguntó algo que me destruyó en ese momento, pero me marcó mi vida como matemático. Me dijo, sí, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué para despejar una variable en una ecuación matemática, un número pasa del otro lado de la ecuación, pero con la operación contraria? ¿Por qué? Bueno, la explicación es bastante más simple de lo que creí. Resulta que si tienes un número de un lado o con una operación, tienes que eliminarlo y para eso tienes que aplicarle la operación contraria. Pero si lo haces de este lado de la ecuación, también tienes que hacerlo de aquel lado de la ecuación. Y por eso es por lo que se pasa, supuestamente, del otro lado con la operación contraria. Me explotó la cabeza. Bueno, antes de eso el profe me humilló y me dijo, no se preocupe muchacho, es que a veces en la preparatoria no nos enseñan bien matemáticas. Un golpe a mi ego, total. Pero tenía razón. A mí me habían enseñado artilugios matemáticos, así los dijo, así lo nombró el profe Castillo. Artilugios matemáticos. No nos enseñan pensamiento matemático. Nos enseñan operaciones, reglas, fórmulas, que no nos aprendemos de memoria porque son muchas, pero no nos enseñan realmente el fundamento de las matemáticas en la escuela. Yo tuve un problema con un alumno al que no le podía yo hacer entrar el álgebra por ningún lado. Y entonces entendí que tenía que llevarlo desde la base del álgebra, que es la aritmética. ¿Qué es un número? ¿Qué significa 1? ¿Qué significa 5? ¿Qué pasa cuando tengo 5 cosas de una y 5 cosas de la otra y las junto? ¿Qué pasa cuando junto 5 y 5 y 5 y 5? Cosas de una misma cosa. ¿Qué pasa cuando repito esa operación varias veces? La multiplicación. ¿Qué pasa cuando la cantidad de cosas que estoy sumando es igual a la cantidad de veces que las estoy sumando? Tenemos un número al cuadrado. La matemática es un lenguaje.
está dentro de nosotros, es parte de nuestra humanidad. Y por eso es por lo que cualquiera, óigame bien esto, porque si usted cree que es malo en matemáticas es que no le han enseñado bien matemáticas. Cualquiera puede ser bueno en matemáticas si se enseña bien. En la Biblia, específicamente en Mateo 24-28, Jesús está explicando las señales de la segunda venida, de su segunda venida. Y los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo? ¿Dónde van a suceder estas señales? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Jesús no les dio una fecha, obviamente. Les dio un teorema matemático, les dijo, así donde está el cadáver, se reúnen las aguilillas, dicen algunas versiones de la Biblia, las aves de rapiña. Los discípulos quizás en ese momento no lo entendieron, pero eso es una fórmula matemática, es una proporción. Las aguilillas o las aves de rapiña son proporcionales al cadáver, como las señales de la segunda venida son proporcionales a la segunda venida de Cristo. Es decir, solo cuando veamos las señales es que estaremos cerca de la segunda venida. Así funciona el pensamiento matemático. Tiene que ver con la lógica, tiene que ver con construir nuestras concepciones matemáticas desde dentro de nosotros. Y entonces sí, cuando el alumno logra construir su pensamiento matemático, cuando el alumno logra entender el lenguaje matemático desde su propia lógica y te pregunta como maestro, profe, ¿y esto para qué sirve? La respuesta correcta es para lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, esa idea, esa competencia, ese nuevo conocimiento, no se lo diste tú. Él lo creó. Es propiedad de él. Es su propiedad privada. Y puede hacer con él lo que él quiera. Si enseñamos a los alumnos a desarrollar su propio conocimiento, les estamos dando el valor más precioso que les podemos dar. Les estamos dando libertad. Cuando nosotros le damos libertad a los alumnos, entonces se cumple lo que la hermana Elena G. de White dijo en el libro de la educación. El propósito de la obra de la educación es educar a los alumnos, a los jóvenes, para que sean pensadores y no solo imitadores del pensamiento de otros hombres. Amigos maestros, la libertad que le damos a nuestros alumnos, cuando ellos logran desarrollar su propio conocimiento, les va a servir para toda su vida. No se trata del teorema de Pitágoras, no se trata del latín, no se trata de la historia. Se trata de desarrollar seres humanos pensadores y no imitadores del pensamiento de otros. Dios los bendiga y gracias por escuchar.